y de las nucleótido monofosfato quinasas. Creo que nos quedamos hasta el ejemplo, esos que dice al final. Perdón. Anhidrasa carbónica, carboxipeptidasas o serina proteasas. Carboxipeptidasas. Carboxipeptidasas, gracias. Sería este entonces, el de las carboxipeptidasas, que eran, bueno, no eran, son un tipo de enzimas hidrolíticas o proteasas, pero que ahora estas lo que hacen es romper enlaces peptídicos desde adentro, no, perdón, desde un extremo de la cadena. Obviamente también como extremos solamente son capaces de reconocer el extremo carboxilo terminal de las cadenas polipeptídicas que van a degradar. Y también hay una gran cantidad de carboxipeptidasas que se pueden nombrar en función del aminoácido que utilizan en su sitio activo para provocar la hidrólisis o también se pueden nombrar en función de los aminoácidos que puedan reconocer. Entonces aquí esta parte ténganla muy bien presente, que les quede muy bien, muy claro. O sea, yo puedo nombrar a las enzimas en función del tipo de aminoácido que utilizan en el sitio activo para llevar a cabo la hidrólisis. Eso se refiere a la parte de la enzima. O sea, estos tres ejemplos, serina carboxipeptidasas, metalocarboxipeptidasas y cisteína carboxipeptidasas, son enzimas que son carboxipeptidasas que utilizan a una serina como un potente nucleófilo o a un metal como un potente nucleófilo. O sea que esta sí es una holoenzima. ¿Por qué? Porque es la parte de un ion metálico, un cofactor, más la parte proteica. ¿Sí? O también están las que tienen a un residuo de cisteína en su sitio activo. Y la otra forma de nombrarlas o agruparlas o referirnos a ellas, pues es en función del aminoácido objetivo que reconocen para poder romper el enlace peptídico de ese sustrato. Entonces, ahí pues están las que pues, reconocen aminoácidos aromáticos o alifáticos, o a las que reconocen aminoácidos básicos que van a estar cargados positivamente. ¿Sí? Entonces, es, hay muchas formas de nombrarlas de acuerdo a su nombre sistemático, pero el más recomendado es este. Cuando vean estas siglas es de el sistema de nomenclaturas de la Comisión de Enzima, bueno, aquí está en inglés, Enzyme Commission, que involucra 4 series de dígitos. Entonces aquí, si vemos, son primer dígito, segundo dígito, tercer dígito. Me estaría faltando aquí mostrar el cuarto conjunto de dígitos, ¿sí? Aquí es cuando ya no estoy hablando de un grupo, ya no hablo de un grupo, sino que cuando aparece el cuarto ya hablo específicamente de la enzima que quiero. Ok, entonces,
El siguiente ejemplo, bueno, ahorita los dos primeros, los de la serina proteasas que tenían integrantes como la tripsina y la quimotripsina, son enzimas hidrolíticas. Estas carboxipeptidasas también son enzimas hidrolíticas, ¿sí? Y la otra, el otro ejemplo sería el de la anhidrasa carbónica, que presenta un mecanismo del tipo ion metálico y pertenece a la clase de una liasa. Entonces, la anhidrasa carbónica es también una metaloenzima que va a tener como cofactor al ion metálico zinc. Ese ion metálico zinc también va a estar unido a 3 residuos de histidina, o sea que los 3 residuos de histidina de la posición 96, posición 94 y posición 119 van a formar parte del sitio activo junto con el átomo de zinc. Pero el átomo de zinc pues es capaz de formar 4 enlaces, 4 uniones. Así que la cuarta unión la establece con una molécula de agua. Y lo que hace la, la anhidrasa carbónica es activarse cuando la molécula de agua suelta un protón y se queda como OH. En ese momento la enzima ya está activa y puede interaccionar con una molécula de CO2 para que el ion metálico funcione como ese nucleófilo, y ahora este es el que va a llevar a cabo la transformación, ¿sí? Para formar el ion bicarbonato. El CO2 junto con el OH se forma el ion bicarbonato, que el ion bicarbonato rápidamente también se va a ir a la solución porque el zinc tiene una poca afinidad por él y tiene una mayor afinidad por la molécula de agua. Entonces, aquí este ion rápidamente se cambia por una molécula de agua y es así como se habrá completado el ciclo catalítico, ¿sí? Entonces, esta anhidrasa carbónica tiene la capacidad de hacer el proceso o esta reacción de manera completamente reversible. Es decir, tiene la capacidad de tomar la molécula de CO2 y formar el ion bicarbonato, o tomar el ion bicarbonato y producir el CO2, ¿sí? De hecho, el estudio cinético de esta enzima es muy interesante porque el proceso es completamente reversible y tiene la capacidad de tomar las dos moléculas como sustratos, pero tiene una mayor afinidad por uno de ellos, y entonces cuando tienen o elucidaron o ya determinaron por cuál tenía una mayor afinidad, es cuando evaluaron que esta enzima es una de las más rápidas catalíticamente hablando. El tiempo que tarda en tomar la molécula de CO2 y formar el ion bicarbonato es de 16 microsegundos. Entonces, es de las enzimas que entran en la categoría de perfectas desde el punto de vista catalítico, porque su velocidad catalítica es de las más altas que existen, ¿sí? Entonces, imagínense, en 16 microsegundos puede tomar la molécula de CO2 y formar al ion bicarbonato. Y luego el otro ejemplo sería el de las enzimas nucleótido monofosfato quinasa. Nucleótido monofosfato quinasa, que tienen un mecanismo de aproximación. Estas lo que hacen... y aquí me estaría haciendo falta poner la clase, pero vamos a ver si lo podemos determinar con la información que aquí viene. Esta es la reacción que cataliza. Toman toman un grupo fosfato desde el ATP y se lo transfieren a un nucleótido monofosfato.
Este nucleótido puede ser adenín, citosín o uracil monofosfato, ¿sí? Nada más que está solamente con un grupo fosfato y al final, como productos, se va a obtener una molécula de ADP y una molécula de nucleotídeo difosfato. Repito, esta N puede ser de una adenina o de un uracil o de una citosina difosfato, perdón, ¿sí? Entonces, esta es la reacción. ¿Ustedes me podrían decir qué clase o acción catalítica presentan estas enzimas? Ya les puse que el mecanismo sí es de aproximación, pero la clase o la acción, ¿cuál sería? ¿Es una transferasa? ¿Perdón? ¿Es una transferasa? Es de una transferasa, ¿es correcto? Sí. ¿Por qué cree que es de una transferasa? Sí es de una transferasa, nada más dígame por qué. Porque solamente mueve el, el grupo que quiere. Ok, solamente mueve el grupo fosfato. Aquí les había hecho el comentario que podría haber una confusión entre que si es una cuando está presente el ATP, pues muchas veces podríamos confundirnos con una liasa cuando está presente esta molécula como sustrato, pero es una liasa, perdón, su acción catalítica sería de una liasa cuando en los productos aparezca el ADP más el fosfato inorgánico. Entonces, esa hidrólisis del ATP genera energía, que no fue en este caso, sino que efectivamente es de una transferasa. Muy bien, gracias. Y la adenilato-quinasa o guanilato-quinasa tiene esta estructura donde se le llama bucle P, se llama bucle o brazo, bucle P. Entonces, esta estructura lo que hace es que se fija de este lado el ATP y del otro lado en esa superficie la nucleótido monofosfato o específicamente si ya estamos para la enzima adenilatoquinasa, pues el otro sustrato sería adenosín monofosfato. Entonces lo que hace es que esta sección es muy flexible y se cierra como en forma de pinza para aproximar a las dos moléculas del adenosín monofosfato y al adenosín trifosfato y llevar a cabo la transferencia de ese grupo fosfato, ¿sí? Ese sería como el mecanismo de aproximación. Hay muchas secciones móviles o flexibles que la reacción se lleva a cabo porque la enzima junta sobre la misma superficie a las moléculas, que serían los sustratos, para que se lleve a cabo la conversión o transformación. Y ahora lo que estaría haciendo el cierre de esta unidad sería lo de la nomenclatura de las enzimas. En el caso de la nomenclatura, pues primero se empezó a utilizar un nombre trivial que era asignado por el descubridor en función de lo que en ese tiempo se conocía de la bioquímica, de las biomoléculas, y era así pues un nombre muy arbitrario, ¿no? Era nada más asignado por el descubridor. Luego se pasó al nombre sistemático. De hecho, los dos, el trivial y el sistemático, todavía se utilizan, ¿sí? Pero la recomendación es de que cada vez estén en desuso y se migre a un sistema más oficial o más robusto, que sería el de la IUPAC. Pero bueno, en el nombre sistemático, ¿sí? Le estaba compuesto por tres partes o tres componentes.
El primero era mencionar, para nombrar a la enzima, mencionar el sustrato sobre el cual actúa la enzima. Luego la acción catalítica que lleva a cabo la enzima. Aquí sería acción catalítica de la enzima. Y la terminación universal asa también, que también coincide con esta, ¿no? Con el nombre trivial. Entonces, sí se utilizó durante muchos años, pero también era deficiente. Ya más recientemente, como por 1970 o 1980, la UPAC sacó diferentes subsecciones. La UPAC, no sé si han escuchado qué es, pero es una Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Esas son las siglas en inglés, International Union Pure and... se me olvidó, pero bueno, esas son las siglas en inglés. Y esta es una subsección, ¿sí? Que es de Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, ¿sí? Son ahora son bueno, no son ahora, sino que ellos establecieron un sistema de nomenclatura basado en 4 series de dígitos. Y esos 4 series de dígitos, el primer dígito nada más tiene 6 valores posibles, o sea, solamente tiene valores del 1 al 6. ¿Por qué? Porque indica el primer dígito de la comisión, del sistema de nomenclaturas de la comisión de enzimas, indica la clase o la acción catalítica. Entonces, en esta que tiene el código de 3113, sería una lipasa pancreática, nombre trivial, y el primer dígito pues indica la acción de una hidrolasa. El segundo dice que es una hidrolasa, pero que no rompe enlaces peptídicos, sino que rompe enlaces tipo éster, específicamente en ésteres carboxílicos. Y el cuarto dígito, pues ya también puede hacer referencia a otra especificación adicional o nada más mencionar qué número ocupa en la posición en la que fue descubierta. Aquí vemos el otro ejemplo, una tripeptidasa 3, 4, 11, 4, mientras que el primer dígito solamente tiene valores posibles del 1 al 6, el segundo, tercer y cuarto conjunto de dígitos tiene valores como desde de 1 a 99, pero ya eso va a depender pues del primer dígito. El grupo más grande es el de las oxidorreductasas. En el de las oxidorreductasas, el segundo dígito puede tener valores hasta el 90, lo mismo que el tercer dígito también. Pero ya eso va a depender pues del grupo al que pertenezcan. No todos son igual de extensos. Los más grandes son los de las oxidorreductasas y los más pequeños son el grupo de las transferasas. Entonces, en este ejemplo, el primer dígito de una hidrolasa, el cuarto es para una enzima que actúa sobre enlaces peptídicos. Aquí sí ya especifica que rompe enlaces peptídicos. Y luego es el tercer conjunto de dígitos es por las que actúan sobre el extremo aminoterminal o cortan, o escinden un aminoácido, pero desde el extremo aminoterminal de un polipéptido. Y más específicamente, pues dice que son las que cortan o reconocen el extremo aminoterminal, pero de un tripéptido. O sea, esta todavía tiene la característica o la capacidad de reconocer un tripéptido, ¿sí? Y va a cortar un aminoácido, pero solamente desde el extremo aminoterminal. Entonces, estas características son bastante deseables en las enzimas porque las vuelven muy, muy específicas. De hecho, el gran desarrollo de la biotecnología molecular
se ha dado en función de la alta especificidad de las enzimas y de la secuencia de los ácidos nucleicos. Dominando esas dos técnicas, ¿sí? Aparte también conociendo lo de la biología bacteriana, es que en conjunto han favorecido mucho al desarrollo tan grande que tiene actualmente la biotecnología, haciendo uso de la biología molecular, ¿sí? Entonces, esa sería la liga del sistema de la UPAC, ¿sí? La subsección de la IVMB es la que administra ese sistema de nomenclaturas y aquí está la dirección electrónica, ¿sí? Les invito a que vean esa página, tiene información bastante completa, bastante actualizada sobre las enzimas. También incluye, aparte del código de la Comisión de Enzimas, todos los nombres sistemáticos por el que se le ha conocido alguna enzima, la reacción que cataliza, e inclusive les manda a links como Expasi, ¿sí? O como Brenda, o como NSBI. O sea, están interconectadas esas páginas con otras bases de datos por si ustedes quieren ver la secuencia del ácido nucleico que codifica para esa enzima o la secuencia de aminoácidos de la cual está compuesta esa enzima, el gen en el cual se encuentran en diferentes especies y algunas otras características, ¿no? Como hay algunas bases de datos que traen hasta el valor del pH o del punto isoeléctrico o algún proceso para separarla, ¿sí? Ok, entonces con esto estaríamos terminando la unidad número 2 y de la unidad número 1, de todo el temario. Ahí está. De todo el temario, a mí lo que se me hace más importante, digo, todo es importante, pero creo que por fines prácticos, muchos temas ustedes los podrían retomar posteriormente en la unidad 4 o 5. De hecho, yo noto una desventaja en ese temario que tiene duplicados algunos temas. Entonces, estos temas nosotros los podríamos retomar otra vez en la unidad número 4. Aquí el que más me interesa ahorita abordar es el 1.2 sobre la síntesis y la regulación enzimática, que sí es necesario explicarlo para también ya seguir con lo de inhibición enzimática, que sería la unidad número 3. Entonces, en este caso, bueno, pues debió haber empezado con esta, ¿verdad? Pero les expliqué por qué hacía el cambio. En este caso, una definición de biotecnología, ¿sí? Es necesario que la conozcan. Es una definición, hay algunas otras, ¿eh? Es un área multidisciplinaria que emplea la biología, química y procesos varios, con gran uso en agricultura, farmacia, ciencia de los alimentos, ciencias forestales y medicina. La persona que se le atribuye esta definición fue un ingeniero húngaro, allá como por 1919, ya casi el siglo. Y la definición aceptada internacionalmente es que la biotecnología es toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o
sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Entonces, esta sí es más reciente, la definición internacional, que se dio en el año de 1992 en este evento, la Convención de Diversidad Biológica, que redactó una serie de lineamientos y fue publicado en 1992. Entonces, como parte de esa definición, pues aquí les presento un bioproceso. En ese bioproceso necesitamos una gran cantidad de reactivos químicos o bioquímicos, como serían sales minerales, medios de cultivo, fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno, algunas veces hormonas, algunas veces antibióticos también. Se requieren antibióticos y hormonas para poder crecer solamente una población de microorganismos que nos interese. Luego un tejido animal, que ese tejido animal pues nos va a proporcionar un gen. Y adicionalmente, ¿sí? Se requiere un microorganismo, como puede ser un procarionte o como podría ser un eucarionte. En el caso de los procariontes, los más utilizados son las bacterias E. coli, Bacillus subtilis y dentro de los eucariontes es las levaduras Saccharomyces cerevisiae o Pichia pastori, ¿sí? Esas son ya dije, bueno, procariontes y eucariontes, pero son unicelulares. Entonces, al ser unicelulares, tienen altas tasas de crecimiento en comparación con el resto de los microorganismos o con algún otro tipo de microorganismos. Entonces, también se han desarrollado o ya están muy caracterizadas las técnicas para modificarlas genéticamente. ¿Por qué? Porque en este caso, E. coli o Bacillus subtilis lo que hacen es tener ADN genómico, que es esta cosa que está por este lado, que parece una gota toda esparcida, y tiene ADN plasmídico, que son ADNs accesorios por la forma en la cual intercambian material con el ambiente. Estas bacterias se pueden transformar fácilmente. Estos plásmidos, la bacteria los puede ceder o los puede captar fácilmente. Entonces, un plásmido también se puede, mediante técnicas de biología molecular, hacerle cortes específicos para insertarle un ADN foráneo. Ese ADN foráneo pues es de otro microorganismo. Y obtenemos ahora, como es gen de una especie insertada en E. coli, pues vamos a obtener un plásmido recombinante que otra vez hay que insertarlo al microorganismo y llevar a cabo la transformación. Este proceso de transformación pues va a generar grandes copias de ese plásmido por las características de ese microorganismo. Tiene altas tasas de velocidad de crecimiento y se pueden obtener grandes copias de ese material. Pero todo esto todavía es a nivel laboratorio, en una caja Petri, pero no me genera todavía cantidades significativas. Así que hay que hacer el trasvase hacia un matraz. Este matraz, aquí pues estaba diciendo que si es en una caja Petri, pues aquí solamente es un crecimiento en un medio sólido. El crecimiento en un medio sólido pues todavía es muy lento. Sí se pueden obtener grandes cantidades de biomasa, pero sigue siendo muy poca la biomasa. ¿Por qué? Porque el crecimiento de coli aquí todavía es lento. ¿Cómo lo agilizamos? Pues pasándolo a un medio líquido. Aquí en el medio líquido, pues E. coli sí tiene una mayor disponibilidad de los nutrientes para obtener una mayor cantidad de biomasa. Y posteriormente, ahora ya lo puedo pasar a un bioreactor. A nivel laboratorio, pues muy seguramente es esto. El bioreactor de laboratorio puede ser de 1 litro hasta
10 litros, ¿sí? Y esos volúmenes pues van a depender del tipo de la industria. No es lo mismo un bioreactor para producir un fármaco que un bioreactor para producir cerveza. ¿Por qué? Porque pues los volúmenes son completamente diferentes. Entonces, mientras que en la industria farmacéutica un bioreactor de 1 litro ya es buen volumen, un bioreactor de planta piloto serán 70 o 100 litros y un industrial serán a lo mucho 1000 o 2000 litros. Eso comparado con la industria cervecera, pues no es nada. 2000 litros es casi casi lo que toman de inóculo aquí en la planta piloto para después usarlo a su bioreactor industrial. Entonces, pero sí se requieren estos pasos. O sea, yo no puedo pasar del laboratorio, de una caja Petri, a la piloto o a la escala industrial. Necesito aumentar este paso. Sí, es crucial en el sentido de adaptar al microorganismo de estar creciendo en un medio sólido a que crezca en un medio líquido. Y segundo, necesito yo generar grandes cantidades de biomasa. Entre más grande sea mi inóculo, la fermentación dura menos. Y si también es muy grande mi inóculo, corro menos riesgo de contaminación. O sea, aunque todo este proceso debe de ser estéril, si por ahí hay algún accidente de que se presente contaminación por algún otro microorganismo, si este medio tiene una gran cantidad de biomasa, yo disminuyo el riesgo de contaminación. Obviamente también teniendo todas las medidas de higiene y seguridad, ¿eh? Pero si este inóculo es muy, muy grande, pues no le permitiría a otro microorganismo que crezca. ¿Por qué? Porque como hay mucha cantidad de pues es el que va a crecer, se va a acabar todo el medio de cultivo y no le habrá dado tiempo al otro a que empiece a proliferar a una masa crítica que presente un riesgo considerable para contaminar este bioproceso, ¿sí? Y luego viene la separación, que sería la recuperación del producto y el acondicionamiento para su, su empaquetamiento, o sea, su vida de anaquel, ¿sí? Y comercializarlo. Recuerden que muchos productos presentan vidas de anaquel como de meses y esos meses pueden ser hasta 24 o 36 meses. Eso es porque si estamos hablando de un fármaco, pues no es conveniente que nada más dure 3 meses. Si en 3 meses no se consume en una farmacia determinada, pues ya se echaría a perder. Entonces, se, se acondicionan esos productos de tal forma que su vida de anaquel dure 24 o 36 meses por lo menos. Entonces, de acuerdo al tema de la síntesis, pues por definición, recordemos que las proteínas son moléculas biológicas informacionales. El ADN es la molécula en donde reside la información genética para sintetizar a las proteínas y que las enzimas son las herramientas que tienen las células para llevar a cabo la mayor parte de sus funciones, por lo que podemos decir que en las proteínas reside la información funcional de la célula. Y para obtener a los 20 aminoácidos que se usan para obtener a las proteínas y las enzimas, hay que tener presentes las rutas metabólicas en las cuales, desde las cuales se pueden obtener estos aminoácidos. En este caso, de las 3 rutas, hay unas biomoléculas que son los precursores de estos aminoácidos y que, de acuerdo aquí al diagrama, estaría la glicólisis. Aquí está marcada la glicólisis, que se lleva a cabo en el citosol y
cuando en condiciones, aquí sería esta condiciones anaerobias, que terminaría con el piruvato. Y luego el piruvato puede migrar hacia el interior de la mitocondria para que en la mitocondria se lleve a cabo el ciclo de Krebs. Y también esto ya es en condiciones aerobias, ¿sí? Y también desde aquí se pueden obtener los precursores de estos aminoácidos. Y la otra ruta sería el de las pentosas fosfato. Entonces, en, en conclusión, todos los aminoácidos proceden de intermediarios de la glicólisis, ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, o de la ruta de las pentosas fosfato. Bueno, aquí sería I-O de la ruta de las pentosas fosfato. Entonces, de esas tres rutas, los precursores son 6. El alfa-cetoglutarato es el precursor, es la biomolécula que sirve como el sustrato de las enzimas que nos van a dar a los aminoácidos glutamato, glutamina, prolina y arginina. Del piruvato es el precursor para que se activen las rutas metabólicas para obtener al aminoácido alanina, valina, leucina e isoleucina. Y del 3-fosfoglicerato se puede obtener la serina, la glicina y la cisteína. Del fosfoenolpiruvato se puede obtener triptofano, fenilalanina y tirosina. Y del oxalacetato es la biomolécula que que funciona como sustrato para activar las rutas metabólicas para obtener aspartato, asparagina, metionina, treonina y lisina. Y que está en la ruta de las pentosas fosfato, la ribosa 5-fosfato, para obtener a la histidina. Entonces, si nos dirigimos al diagrama, tenemos que el piruvato, el 3-fosfoglicerato y el fosfoenol piruvato están en la ruta de la glicólisis. De hecho, aquí estaría marcado fosfoenol piruvato, da para fenilalanina, tirosina y triptofano. Y el piruvato da para alanina, leucina y valina. Y el oxalacetato, lo escribí mal aquí, es oxaloacetato. Y el oxaloacetato da para aspartato, asparagina, arginina, metionina, treonina e isoleucina. Pero bueno, aquí lo que quiero que que tengan presente son estas tres rutas metabólicas de las que se pueden obtener todos los intermediarios para la síntesis de aminoácidos. La glicólisis, ciclo del ácido cítrico y de la ruta de las pentosas fosfato. ¿Sí? Y también, pues las enzimas intervienen mucho en reacciones de catabolismo y de metabolismo. Ya nada más por definición, pues el catabolismo involucra al conjunto de reacciones que transforman moléculas orgánicas complejas de alto peso molecular en otras más sencillas, orgánicas o inorgánicas, como sería
el piruvato, el lactato, el amoníaco o el CO2. Y el catabolismo permite la liberación de energía contenida en los enlaces de esas macromoléculas y que se puede o ayuda a almacenarlas, esta energía, en los enlaces fosfato del ATP. Entonces, el catabolismo degrada moléculas con alto contenido energético que están en un estado reducido para pasar a un estado energético bajo que involucra moléculas muy oxidadas. Y la contraparte, el proceso contrario, sería el anabolismo, que involucra la síntesis o formación de moléculas orgánicas complejas a partir de otras moléculas más sencillas. Y se crean nuevos enlaces. Para ello se requiere el aporte energético de las moléculas del ATP que se han producido u obtenido previamente en el catabolismo. Entonces ahora sí vamos a ver lo que es el proceso de la transcripción. ¿Es cierto? De la traducción. Entonces, para el caso de la síntesis de enzimas o de proteínas nuevas, ¿sí? Están marcados 5 pasos. Esos 5 pasos o fases son, primero, la activación de los aminoácidos. Luego, el inicio de la traducción, la elongación, terminación y liberación, y el plegamiento y la maduración. Todos estos son los componentes para la síntesis de proteínas o para el proceso de traducción. ¿Sí? No sé si recuerdan, les comenté que cuáles eran los 3 pasos del dogma central de la biología celular. Era duplicación de la cadena de ADN, luego la transcripción, o sea, obtener una cadena de ARN mensajero, y luego traducirlo a proteína. Entonces, estos 5 pasos son lo del proceso de la traducción. ¿Qué involucra la primera fase, el de la activación de los aminoácidos? Pues que existan 20 aminoácidos, ¿sí? Y específicamente 20 L-aminoácidos. 20 L-aminoácidos. No nos sirven para ponerlos en la cadena polipeptídica los de aminoácidos. Una isomerasa tendría que cambiarlos de la forma D a la forma L. Luego también se requieren las enzimas, se requieren específicamente 20 enzimas del tipo aminoacil ARNT sintetasas. También se requieren 20 o más ARNs de transferencia. 20 o más ARN de transferencia. También se requiere ATP y el ion magnesio. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que hace esta enzima? Pues bueno, esta es la enzima que se encarga de unir al aminoácido con su respectivo ARN de transferencia. Pero entonces, ¿por qué dice el texto que se requieren 20 o más ARN de transferencia? ¿Por qué creen que se requieran más de esos? No me refiero a 20 en cantidad, sino a 20 tipos. O sea, pueden haber 200 ARN de transferencia en el proceso de la traducción, pero pueden haber 10 de cada tipo, ¿no? Entonces, no me refiero a 20 en cantidad, sino a 20 tipos. ¿Por qué se requieren más de 20 ARN de transferencia? Si este es el mensajero, ¿sí? El ribosoma va a leer al mensajero en series de 3 bases
en series de 3 bases púricas o pirimídicas, dependiendo, ¿sí? En tripletes. Ese conjunto de 3 bases se denomina codón, que se lee aquí en el ARN mensajero. Y el anticodón se lee en el ARN de transferencia, ¿sí? Entonces, necesito yo 20 aminoácidos y por lo menos 20 o más tipos, 20 o más tipos de ARN de transferencia. Porque recuerden que hay varias, hay en muchos casos más de una combinación para un aminoácido. Es decir, que si la primera base de cómo se lee el triplete por el ribosoma, me refiero a que si la primera base de cómo lee el triplete es una U, la segunda es una U y la tercera es una U, se va a codificar para fenilalanina. Pero si es U, U, C, también se va a codificar para fenilalanina. Caso de la leucina, pues la leucina tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 combinaciones diferentes. Entonces, 6 codones diferentes codifican para el mismo aminoácido. Entonces, tiene que haber más de 20 ARNs de transferencia. ¿Por qué? Porque imagínense que en un codón, como el que está aquí marcado, CAC, CAC, oye, ¿cuál sería C? No, pues vámonos a este caso. Que en un codón como el ACU, que codifica para treonina, venga en el ARN mensajero, pues solamente va a poder entrar el ARN de transferencia que tenga o que pueda ser complementario a ese codón, que su anticodón de ese ARN de transferencia sea complementario a ese codón, porque pueden haber más ARN de transferencia que tengan el aminoácido treonina, pero el ribosoma no lo va a dejar entrar porque no tiene o no es complementario a el anticodón. Entonces, aquí habría problemas sobre la síntesis. Sí hay disponibilidad de treoninas, ¿sí? Pero no hay disponibilidad de el transportador, o sea, del ARN de transferencia que tenga la capacidad de tener el anticodón necesario o complementario para para ese codón que viene marcado en el ARN mensajero. ¿Sí? Entonces, este fenómeno es muy importante tenerlo presente cuando vas a hacer alguna mutación o alguna evaluación de una secuencia o cuando vas a hacer ya algo más complejo de obtener una proteína recombinante. Cuando tú tienes que analizar la secuencia y ver que la especie o el microorganismo donde vas a llevar a cabo esa transformación tenga disponible el aminoácido, al ARN de transferencia, ¿sí? Que o tú ocupes para esa secuencia del mensajero. Si no vas a encontrarte con deficiencias o bajos rendimientos de obtención de proteína por ese pequeño aspecto nada más. ¿Sí? Entonces, en la fase 1, ya vimos cuáles son los componentes. Súper importante, por favor, que los apunten. Se ocupan 20 aminoácidos, 20 aminoácidos ARNT sintetasa, o sea, es la enzima que va a unir al aminoácido con su ARN de transferencia. Muchos tipos de ARN de transferencia, ATP y magnesio. Entonces, la activación de los aminoácidos es en el citosol y es ahí donde se unen los aminoácidos con su respectivo ARN de transferencia
utilizando energía del ATP, ¿sí? O mediante la enzima aminoácido ARNT sintetasa. Entonces, la segunda fase sería la elongación. En el caso de la elongación se requieren los ribosomas, el ribosoma 70S, que es el conjunto de dos subunidades y que esto ya es funcional. El ribosoma 70S involucra el plegamiento o la unión de dos subunidades, pero solamente hasta que está unido ya es funcional. Aparte, las aminoácido ARNT de transferencia especificado por los codones, lo que les había dicho, ¿no? De nada o de poco les sirve que haya muchas treoninas disponibles o ya unidos muchos aminoácidos treonina a su respectivo ARN de transferencia, pero que solamente exista de este tipo. Cuando ustedes requieren que estén los otros codones como para unir a las otras trioninas. Entonces, en la parte de elongación, estos ya tienen que estar en disponibilidad para unirse al ribosoma. Y luego unas pequeñas proteínas que se llaman factores de elongación, son 3. Factor de elongación TU, factor de elongación TS y factor de elongación G. Así como las enzimas peptidiltransferasas. Y ahora vamos a tener el GTP y magnesio. También se requiere para llevar a cabo este proceso. Perdón, me comí una fase. La fase de inicio. Perdón. En la fase de inicio se ocupa un ARN mensajero, una N-formilmetionil ARN de transferencia, el codón de inicio AUG, que tiene que estar en el mensajero, obviamente, los ribosomas, compuesto por dos subunidades, la menor que se llama de 30S y la mayor de 50S, y los factores de inicio, IF1, IF2 y IF3. A ver, entonces, ¿qué va a pasar en la fase 2 de inicio? Aquí el ARN mensajero se va a unir a la subunidad 30S, ¿sí? Ya que se unió o se ancló el mensajero a la subunidad ribosomal 30S, ahora se va a fijar el ARN de transferencia iniciador, que en realidad se llama N-formilmetionina, ¿sí? Si se fijan, en esta parte había 1, 2, 3 secuencias que marcan el fin de la cadena y hay una que codifica para metionina que está aquí. ¿Sí lo alcanzan a ver? Hay una secuencia que sería la A, U, G. ¿Sí la alcanzan a ver? La secuencia A, U, G es el codón que va a marcar el inicio de la cadena polipeptídica. El primer aminoácido siempre es una metionina. El primer aminoácido para la síntesis es lo que le indica al ribosoma que ahí es donde inicia la cadena polipeptídica nueva. Entonces, pero no es una metionina como tal, ¿no? Sino que es una metionina modificada, de hecho, por un grupo formilo, que este grupo es el que le indica que marca el inicio de la cadena, porque también imagínense que en el ARN mensajero más adelante del inicio hay otra metionina, pues aquí esto podría generarle confusión al ribosoma para saber dónde inicia específicamente. Entonces, esta formulación
la unión de esta de molécula formilo es la que le ayuda al ribosoma a identificar el inicio de la cadena polipeptídica. Y luego la subunidad mayor, la 50S, se va a unir, ¿sí?, para formar el complejo de iniciación. Entonces, ya que se quedó el mensajero en medio de la subunidad mayor y la subunidad menor, pues ahora sí la aminoácido ARNT iniciador se va a unir a la secuencia AUG del mensajero, ¿sí?, marcando el principio de la cadena polipeptídica. Y luego en la sección o en la fase 3 de elongación, la cadena polipeptídica va a ir creciendo mediante la unión covalente de residuos de aminoácidos sucesivas. Y la elongación está favorecida por proteínas citosólicas que se llaman factores de elongación, que ayudan a fijar a las enzimas aminoácido ARNT que van a entrar y ayudan también al desplazamiento de los ribosomas a lo largo del ARN mensajero. Siguiente fase, la determinación y liberación. En este caso, para la terminación, el mensajero también tiene un codón, una secuencia que marca la determinación. Ya les había dicho, de hecho son 3 secuencias, puede ser la UAA o la UAG o la UGA. Esas son las 3 secuencias que marcan la terminación de la cadena polipeptídica. Ahí es cuando ya el ribosoma entiende que no permite el ingreso de más ARNs de transferencia. Y también se requieren otras proteínas que se llaman factores de liberación del polipéptido, RF1, RF2 y RF3. Y posteriormente, ¿sí?, ahora la enzima o proteína habrá que mandarla hacia un sitio, hacia un organelo, o que se lleve a cabo un plegamiento. Entonces, en la quinta etapa, que es la de plegamiento y maduración, el polipéptido sufre pues algunos cambios que ya la van a dejar como una proteína funcional. Dentro de esta etapa o esta fase, se requieren enzimas y cofactores específicos para la eliminación de los residuos de inicio y la secuencia señal del polipéptido. Aquí esto no se los dije, pero esta secuencia señal es la secuencia que le indica también al polipéptido hacia qué parte se va a ir. La secuencia señal de las proteínas es una secuencia de entre 8 y 13 aminoácidos que indican a otras enzimas o señalan al polipéptido para ver hacia qué lugar se va a ir. En un procarionte tiene 3 lugares posibles, sería el citosol, el espacio periplásmico entre membrana y pared celular, o el excretarla hasta el espacio, hasta el exterior. Sería una proteína o una enzima extracelular. Entonces, la secuencia señal es lo que va a indicar hacia dónde se dirigirá esa proteína. En el caso de las células eucariontas, pues ahí hay más lugares hacia donde se podría ir. Podría quedarse en el citosol, o podría dirigirse al mitocondria, o podría dirigirse a retículo endoplasmático o aparato de Golgi. Entonces, en ese camino, la proteína
va a sufrir modificaciones que le van a ayudar a plegar o a madurar. Madurar se refiere a que esa proteína podría sufrir una glicosilación, es decir, que se le podría unir una molécula de un azúcar. Entonces, también se le pueden adicionar covalentemente grupos fosfato o grupos metilo o un grupo prostético, ¿sí? Entonces, en la fase 5 de plegamiento y maduración es donde la enzima o proteína va a adoptar su forma nativa. ¿Qué es la forma nativa? Es cuando ya es biológicamente activa y el polipéptido se pliega dando la conformación tridimensional adecuada. Entonces, para el caso de E. coli, de los procariontes, pues se tiene la subunidad mayor, la de 50S, y la subunidad menor de 30S, que a su vez, la subunidad de 50S, pues una parte son dos subunidades, que sería la 5S y la 23S, más 31 proteínas que le ayudan a tener actividad catalítica a ese ribosoma, y la subunidad de 30S es la 16S más 21 proteínas. Entonces, si hacemos la sumatoria, es que vemos en S, apúntenlo por favor, es un Svedberg. ¿Sí me escucharon lo que significa la S? No, profe, ¿podría repetirlo, por favor? Sí. S siempre se pone con mayúscula, ¿eh? Y es un Svedberg. Déjense los deletreo. Es S-V-E-D B de barco, ERG. Gracias, profe. ¿Y qué es un Svedberg? Es una unidad que se utiliza como coeficiente de centrifugación. ¿Sí? Es una unidad de medida, es una unidad que indica un coeficiente de centrifugación. Entonces, bueno, así les comento rápido de la historia. Es cuando empezaron a aislar estas macromoléculas, un físico sueco, pues así muy hábilmente lo que hizo fue definir a los coeficientes de centrifugación de las biomoléculas con su inicial o con su medida, el Svedberg. Entonces, y en el caso de las eucariontas, pues ahí solamente son bueno, siguen siendo también dos subunidades que son mayores, la de 60S y la de 40S, que es el conjunto también de ARN ribosomal más proteínas que le dan la actividad catalítica a ese ribosoma. ¿Sí? Entonces lo que les estaba explicando de la fase 1 de la activación, se tiene el aminoácido, al L-aminoácido, ¿sí? Que va a quedar marcado por una molécula de AMP y que se requiere también su ARN de transferencia y una enzima, la aminoacil ARN de transferencia sintetasa, es la que va a unir
al ARN de transferencia con el L-aminoácido para que esta sección del códon, bueno, en este caso en el de transferencia sería el anticódon, para que el anticódon pueda ser identificado en el mensajero. Entonces aquí ya está cargado el ARN de transferencia con su respectivo aminoácido y luego aquí viene el proceso del inicio. En el inicio está el mensajero donde el factor IF3 va a marcar una sección del mensajero para que la subunidad, ¿qué subunidad era la menor? La 30S, ¿sí? Se une al mensajero en una posición que identifique al códon de inicio con la secuencia AUG. Entonces, el IF3 se va a unir a la subunidad 30 para que la subunidad 30 reconozca a la sección del inicio del mensaje, de la ARN mensajero, la AUG. Y luego, sí, ya ahora sí se va a unir mediante previa identificación el ARN de transferencia que tiene al aminoácido formilmetionina, ¿sí? El formilmetionina no puede ingresar solamente metionina, sino que el proceso está completamente especificado para ingresar solamente a la metionina. Entonces, la molécula factor de inicio lo que impide es que se una la subunidad 30S con la 50S. ¿Por qué? Porque si lo hacen ya no permitirían que ingresara primero la formilmetionina. Entonces, ya se identifica el códon de inicio, ¿sí? Que ese códon de inicio también se une en un lugar muy, bueno, más bien, el ARN mensajero se fija a la subunidad 30S de tal forma que el códon de inicio se una en un lugar preciso, ¿sí? De la señal indicadora llamada secuencia Shine-Dalgardo. Que esa secue' está en el ARN mensajero e involucra 8 o 13 pares de bases del extremo 5' del códon de inicio. ¿Sí? Luego, posteriormente, entonces los ribosomas van a unir a la aminoacil ARN de transferencia y el sitio aminoacilo, bueno, en el ribosoma están identificados dos sitios, ¿sí? El sitio A, el sitio P y de hecho también un tercer sitio que se llama sitio E o de salida. Y en esos sitios, en el sitio A se llama de aminosilo y el sitio P se llama sitio peptidilo. Entonces la secuencia o el códon de inicio AUG va a quedar en el sitio P del ribosoma para permitir unir a el ARN de transferencia de la formilmetionina. Y en el sitio P es donde el aminoacil ARN de transferencia se separa del ARNT, pero ya sin el aminoácido. Posteriormente, la otra molécula, la otra proteína, el factor de inicio IF1, bloquea el sitio A para asegurarse que solamente el ARNT con la formilmetionina solamente pueda ingresar en el sitio P. O sea, aquí es como un doble candado o un doble sistema de señalamiento.
el IF1 bloquea este sitio, el sitio A, de tal forma que en el sitio P ya está la secuencia AUG y que este ARN de transferencia con la formilmetionina no puede ingresar en el sitio A, sino que directamente vaya aquí para evitar, les digo que es como un doble seguro o un doble mecanismo de seguridad para que este no se una, para que el mensajero no pase al sitio A, sino que esté en el sitio P forzosamente. Ya en el sitio P se une el ARN de transferencia con la formilmetionina. Entonces, ya que está formado el complejo que involucra a la subunidad 30S con el factor de inicio 3 y el ARN mensajero, ¿sí? Un complejo mayor, se forma un complejo grande, un complejo mayor, fijando a la molécula IF2, que ya va a estar unida a el GTP y a la formilmetionina. O sea, ya estos son los detalles como más puntuales, pero pues la explicación del diagrama es lo que les acabo de, a grandes modos de mencionar. Entonces, con eso estaríamos terminando la sesión. Yo lo que les pido es de que se aprendan los 5 componentes, perdón, las 5 fases y qué es lo que se requiere en cada una de las fases de la síntesis de proteínas. ¿Sí? Los aspectos más a detalle como los de las diapositivas que les di, que les hablé posteriormente, pues no los necesito para este examen. Solamente sí que se aprendan las fases y los componentes que se requieren en cada una de las fases. Como por ejemplo que en el caso de los ribosomas, el procariontes es la subunidad 30S y 50S, que se requiere también forzosamente el codón de inicio AUG, que va a estar en el mensajero, y el ARN de transferencia N-formil metionina o N-formil metionil. Y para el caso de la elongación, pues la suma de las dos subunidades va a generar al ribosoma funcional, que se va a llamar ribosoma 70S también en procariontes, y factores de elongación EF2, EFTS y EFG. Y en la sección de determinación o deliberación, pues se requieren que estén en el mensajero 3 secuencias o 3 codones de terminación. Y en la sección de plegamiento y maduración, pues es donde la proteína o la enzima va a sufrir modificaciones que le van a ayudar a su plegamiento o a identificar hacia qué lugar se va a ir esa enzima. En el caso de procariontes, tiene 3 lugares posibles nada más, que sería el citosol, el espacio periplásmico, o sea, entre pared celular y membrana celular, o excretarla hasta el exterior de la célula. Entonces aquí también en el plegamiento hay enzimas que van a identificar algunos residuos y les pueden adicionar grupos fosfato o grupos metilo o grupos carboxilo o grupos prostéticos. ¿Sí?
Entonces, nada más ahorita déjenme platicarles cómo va a estar lo del examen. Quedamos que es el día martes a las, no, perdón, el día jueves a las 7 de la mañana. a las 7 de la mañana. Entonces, para el examen, ¿sí? Nos vamos a conectar aquí por Teams y ustedes van a entrar a hacerlo en la plataforma. Nada más yo en Teams, lo que les voy a decir es la clave de inicio. O sea, el examen tiene un periodo de estar habilitado, pero también se va a requerir una clave que les voy a dar cuando se conecten a Teams. Entonces, sí necesito que también tengan posibilidad de tener sus micrófonos y sus video y su cámara de video disponible para establecer contacto. Ok, profe. ¿Sí? Entonces vayan visualizando un lugar en el que a las 7 de la mañana ustedes puedan prender su micrófono y su cámara para que yo en ese momento les dé la clave y ya se metan a campus virtual a contestar el examen. Y hoy tienen para entregar lo de los apuntes y la tarea por equipos. Se cierra creo que a las 11:50. Profe, yo tengo una duda acerca de la tarea. ¿Nada más la debe de subir un integrante del equipo o es todo o cómo? No, no, no. La de equipos con uno solo. Nada más asegúrense que en la portada estén todos los integrantes del equipo. Ok, gracias. Mientras que la de los apuntes sí es de manera individual. Cada quien debería de subirlas. ¿Y también subimos lo visto en esta clase o eso ya hasta la siguiente unidad? No, en el caso de la síntesis de enzimas, sí también lo necesito en los apuntes. Y hasta aquí, hasta síntesis, sí también vendría preguntas de este tema en el examen. Pues si no tienen alguna otra pregunta, nos vemos el día jueves a las 7 de la mañana. Profe, yo tengo otra duda. Dígame. En el resumen puede ser, o sea, ¿se pueden pasar de 200 palabras o forzosamente tiene que ser eso? Mínimo, que sean mínimo 200 palabras. Ok, gracias. Ujú. ¿En cuál resumen? O sea, ¿los apuntes? ¿O cómo? No sé, compañero, a ver, revise la rúbrica. Hay una rúbrica en campus que le Ah, pide, sí. Lo de la tarea, está hablando de la tarea. sí. Ah, vale, gracias. ¿Alguna otra? Bueno, entonces nos vemos el jueves, que les vaya bien. Nos vemos, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.